Dios les bendiga y les guarde en este día maravilloso, este jueves donde tenemos otro tema de reflexión para ti, mujer. En muchas oportunidades de nuestra vida estamos en un tiempo maravilloso, en un tiempo de construcción, construyendo nuestros sueños, teniendo las actividades hacia ese lugar donde hemos soñado y hemos diseñado nosotros que queremos ir. Pero de repente ocurre algo fortuito y llega una adversidad, algo inesperado, toca la puerta. ¿Qué hacemos ante esta adversidad? Si quieres saber un poco más, quédate, porque vas a conocer a través de la palabra de Dios qué es lo que puedes y debes hacer. Mi nombre es Vanessa Ray y estoy transmitiendo para Casa de Oración Centinela, donde un grupo de mujeres venezolanas alrededor del mundo y de Venezuela nos damos a la tarea de esta comisión que nos entregó el Señor de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Y qué mejor a través de esta plataforma, de estas redes sociales como lo es Facebook. Entonces, pues aquí llegamos a todas partes del mundo y es una misión preciosa, pero también un gran compromiso delante de Dios para poder llevar palabra de sabiduría, palabra del cielo, del mismo Dios para ti. Así que, mujer, ¿quieres saber algo más? Entonces quédate con nosotros para que, con nosotros, sí, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, quédate con nosotros, porque vamos a darte palabra de vida eterna. Así que vamos a poner este tiempo en manos del Señor, Padre Santo de la Gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Señor, estamos aquí delante de ti, Señor. Yo en este momento te pido a tu Santo Espíritu que sea llenándome de sabiduría y guiando este tema que hoy tenemos, Señor. Este tema que lleva por título Creciendo a través de la adversidad, Padre. Santo y Señor mío, sea usted en todos los ejemplos, Padre Santo, dándomelo usted mismo, Señor, para que nuestras mujeres sean edificadas y toda aquella persona que entre movida por ti a oír esta reflexión. Gracias, Señor, porque estás presente. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y yo sigo aquí con esa vena de creatividad que el Señor me está dando estos días. Y les traigo otra composición inédita, sí, Señor. Y se llama Aleluya. Fue un día triste cuando Jesús caminaba con esa cruz. Muchos reían burlándose, pues no veían más su poder. Clamaba al Padre con gran dolor, pues su ira intensa estaba en él, por el pecado que él se llevó del mundo entero para salvar. De anulaste el acta que nos condenaba, la quitaste del medio y la clavaste en el madero. Despojaste a los demonios y los exhibiste ante el mundo triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, eres victorioso. Aleluya, eres majestuoso. Aleluya, eres poderoso, el gran yo soy. Aleluya, eres victorioso. Aleluya, eres majestuoso. Aleluya,
Anulaste el acta que nos condenaba, la quitaste del medio y la clavaste en el madero. Despojaste a los demonios y los exhibiste ante el mundo triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, eres victorioso. Aleluya, eres majestuoso. Aleluya, eres poderoso. El gran yo soy. Aleluya, eres victorioso. Aleluya, eres majestuoso. Aleluya, eres poderoso. El gran yo soy. Gracias, Señor, por morir en esa cruz. Y cuando el mundo creía que habías perdido, tú venciste. ¡Ay! Anulaste el acta que nos condenaba, la sacaste del medio y la clavaste en el madero. Despojaste a los demonios y los exhibiste ante el mundo triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya, eres victorioso. Aleluya, eres majestuoso. Aleluya, eres poderoso. El gran yo soy. Aleluya, eres victorioso. Aleluya, eres majestuoso. Aleluya, eres poderoso. El gran yo soy. El gran yo soy. El gran yo soy. Eres el gran yo soy, mi Señor lindo y precioso. A ti sea toda la honra, Señor. Y ministra este día. Ministra, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, cuando te alabamos y alabamos a través de tu palabra, y de verdad que el Señor triunfó en esa cruz por ti y por mí. Y es una verdad para aquellos que lo creemos y que sabemos que es real, porque nuestra vida es transformada, nuestro sentir es diferente. Así que, creciendo a través de la adversidad, ¿te sorprendió la adversidad? ¿Qué debes hacer? ¿Sabías que a través de la adversidad también podemos crecer? ¿Sí? Muchas veces experimentamos una mezcla de emociones, desafíos, dificultades, problemas, pero esas adversidades nos ayudan a ver otras áreas de nuestras vidas que de otra manera no las podemos ver, ni las podríamos evaluar, y mucho menos trabajar. Así que cuando la adversidad toque tu puerta, no te asustes, no temas, aunque es la primera emoción. Primero evalúa la emoción. Cuando esa adversidad llega, ¿cuál es la emoción primaria que tienes? ¿Miedo? ¿Angustia? ¿Ira? Evalúala primero para poder colocar esa emoción en el lugar correcto para que puedas tener el resultado correcto. Canaliza y comienza con la ayuda de Dios y su palabra a enfocarte no en la emoción que tienes, sino en la palabra que Dios te da para esa adversidad. Sea cual sea
tu adversidad. Busca, mira, en la Biblia hay cientos de palabras y promesas para cada momento de tu vida. Para cuando tienes miedo, cuando tienes depresión, cuando estás en una enfermedad. Aquí hay montones de cosas cuando te sientes vulnerable, cuando sientes que te sientes rechazado. Aquí hay palabras de vida eterna. Cuando lo primero entonces que debes hacer ante la adversidad es evaluar el tipo de emoción que tienes, para que a través del tipo de emoción entonces comencemos a buscar esa palabra que el Señor tiene para tu vida, donde tienes que anclarte para poder encontrar socorro. Y una de las cosas que a mí me impresiona cuando estaba haciendo esta prédica, de verdad que siempre el Señor ha estado pendiente de esta palabra, pero dice Romanos 3, 5 del 3 al 4, perdón, dice esto. Y no solo esto, y que era lo que estaba hablando en el versículo anterior, dice el Señor, venía hablando que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso venía el versículo anterior. Estaban hablando de que nos gloriábamos de la esperanza, de la gloria de Dios. Y ahora dice en el versículo 5, dice en el capítulo 5, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Jexy, hermana linda, hoy estás allá, pero la próxima semana con el favor de Dios estás aquí, así que están todos invitados para la próxima semana con Jexy. Hermanita linda, gracias Señor. Dios te bendiga, mi hermana. Entonces fíjense ustedes que dice, y no solo esto, sino que nos gloriemos en las tribulaciones. Yo dije, ok, nosotros tenemos un conocimiento más o menos de lo que es gloria, ¿verdad? O sea, gloria, bueno, alabanza y todo, pero cuando busco en el diccionario, la palabra gloriarse significa, oiga esto, presumir, jactarse o alabarse demasiado de algo. Ejemplo, nos complacemos y nos alegramos significa, gloriarnos significa que nos complacemos y alegramos mucho. No es que nos alegramos poco, nos alegramos mucho. Y esto me impactó, porque venía el versículo anterior, que nos gloriáramos de la esperanza, de la gloria de Dios. Eso es que nos alegráramos mucho y nos complaciéramos mucho de eso, de alabarlo y de sentirnos felices por Dios. Pero también nos dice esto cuando vienen las tribulaciones. Entonces, wow, ¿qué nos viene primeramente? Miedo. Pero el Señor nos dice que nos gloriemos, que nos alegremos, sabiendo, y esta palabra es muy importante, porque conocer no es lo mismo que saber. Yo puedo conocer muchas cosas, pero saberlas le da un sentido diferente, porque saberlas es haberlo probado, es haberlo entendido, es haberlo practicado. Y dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esto es increíble, pero es maravilloso. Y es normal sentir dolor y cuestionar nuestra situación. Las personas pueden sentirse solas, abandonadas. Pero en medio de esos sentimientos es importante recordar que la adversidad puede acercarnos a Dios
y enseñarnos a confiar en Él. Y fíjense que esta adversidad que nos viene, debemos saber cómo la vamos a trabajar, porque si nosotros no nos enfocamos en lo que debemos hacer, entonces esa adversidad no va a ser de bendición en nuestras vidas si nosotros no podemos resolver y no podemos entender qué es lo que Dios quiere trabajar con nosotros. En ese momento que se avecinó esta adversidad, como dijimos anteriormente, porque hay cosas que el Señor no puede tratar no puede tratar de otra manera que no sea con la adversidad. Hay cosas que no se pueden tratar normalmente con el día cotidiano, con la vida normal de las personas, sino a través de la adversidad. Y es muy importante, mis amadas, que entendamos que Dios quiere que sepamos que las adversidades, pruebas, procesos, como usted le quiera llamar, es un lugar, mire, esto me lo ministró el Señor, es un lugar obligatorio que debemos pasar mientras estemos en esta vida. Es un lugar obligatorio, porque para ser promovidos a otros niveles de comprensión, de entendimiento, para irnos transformando en esa persona que Dios quiere, que es a la imagen de Cristo. Así que todos, no hay nadie que no sea pasado por la adversidad. De una u otra manera, todos tenemos que pasar por este camino obligatorio, porque allí suceden muchas cosas. Allí el Señor nos prueba el carácter, allí el Señor prueba nuestra fe, allí el Señor prueba si somos obedientes, allí el Señor prueba lo que hemos creído de Él, allí el Señor prueba, prueba y nos muestra a nosotros. Él dice, ok, vamos a ver, porque en la prueba nosotros mismos, Él quiere que nos demos cuenta porque Él ya sabe qué es lo que tenemos nosotros. Así mismo, Yexi, la adversidad es la escuela que forma nuestro carácter. Sí, definitivamente. Así que por eso dice el Señor, alégrense, no se entristezcan, gloríense. O sea, que estoy pasando me van a hacer un examen para ver si soy promovido o no soy promovido. Más me vale ser promovida. Wilmer, Dios te bendiga. Bienvenido. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tener la mejor actitud para atravesar el valle de las sombras y de las muertes y desesperación para poder entrar a nuestra tierra prometida. A eso que el Señor nos quiere dar, a eso que el Señor, a ese nuevo nivel que el Señor nos quiere llevar, para mirar otras cosas, tratar también con otras cosas, porque este lugar obligatorio por el que tenemos que pasar, que es la adversidad, es en todos los niveles. Hay una adversidad que debemos pasar, porque para ser promovidos, pues debemos hacer el examen. Y la adversidad es parte de ese examen. Y si nosotros entendemos esto hoy, entonces esos miedos, esas cosas horribles, esos pensamientos negativos que nos afligen y que nos hacen más bien detenernos y no construir y no hacer las cosas, salir y vencer los procesos, entonces lo que nos van a llevar es a la desesperación, nos van a llevar a la depresión, y como estamos viéndolo y mirándolo desde el punto de vista humano, nos lleva también a la muerte. Porque una persona que no sabe para dónde ir, que no tiene las herramientas del poder de Dios, que no tiene a Jesús en su corazón, que no tiene la esperanza, el mundo está perdido para ese tipo de personas. Entonces, fíjense ustedes que dice Santiago 1, del 2 al 4. También Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo. Oye,
cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, otra vez aquí la palabra sabiendo, habiendo conocido, habiéndole creído al Señor, sabiendo que la prueba de vuestra fe, esto lo dice ahora Santiago, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Estos hombres estaban entrenados, sabían, esto era como una fórmula, que la fe que nuestra fe produce paciencia, y la paciencia debe tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Y en esta palabra vuelve a repetirse otra vez que las tribulaciones y adversidades pues la debemos tomar con alegría y gozo, creyendo, sabiendo, porque es que para poder pasar estas pruebas, para poder pasar a nuestros niveles posteriores, definitivamente debemos tener la creencia, el saber de que Dios está vivo, de que Dios es real, de que esta palabra es la boca de Dios. Porque si usted no está creyendo, si usted no sabe realmente que Dios está vivo y que está allí, esa duda, porque usted puede decir yo creo en Jesús, pero cuando usted pasa por las pruebas, pues vemos la verdad, si usted está creyendo o no está creyendo. Si se derrama y se parte y se destruye en un mar de angustia, de desenfreno, de miedos, entonces, y lee la Biblia y no entiende la palabra, y entonces allí usted puede decir, oye, es un ojo rojo, una tensión donde usted dice, ¿qué está pasando? Leo la palabra y no puedo encontrar paz. ¿Por qué no puedo encontrar paz cuando estoy leyendo la palabra de Dios que me dice que me alegre y que me goce? ¿Por qué no puedo entender esto? ¿Por qué? No está el Espíritu de Dios, porque no estás creyendo. Porque cuando tú crees, entonces el Espíritu viene y te convence de pecado, de juicio y de justicia. Te convence y te dice hacia dónde debes direccionarte. Te convence y te dice cómo aplicar esa palabra que Dios te está entregando a tu vida, para que te agarres de ella en el momento de la adversidad y puedas pasar por ese valle de sombra y de muerte hasta llegar a la luz y llegar a puerto seguro. Cuán importante es saber si realmente mi fe está fundamentada, está anclada en Cristo Jesús. Porque cuando tengo a Cristo, tengo la vida. Cuando tengo a Cristo y yo lo recibo de corazón y decido creerle, el Espíritu Santo inmediatamente viene a nuestra vida y viene y nos sella y empieza a trabajar con nosotros y nos empieza a decir cómo es que vamos a ejecutar cada palabra que viene en nuestras vidas para tener victoria. Si no, es como leer una letra muerta. Una letra muerta, y esta letra está viva. Esta letra es Cristo. Esta letra es el Verbo. El Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero dejó su palabra. Aquí está escrita la palabra de Dios viva, del Verbo y de todo. Y te voy a decir una cosa, Dios no es mentiroso. Y una forma de Él probarte a ti y mostrarte tu verdadera condición espiritual es a través de las adversidades y de las pruebas. Él quiere que tú sepas qué está pasando contigo, qué es lo que te falta, qué es lo que te sobra. Aún en la adversidad te puede decir, estás bien, te promuevo,
supiste cómo manejar estas adversidades sin que te viniera la desesperación, sino que creíste. Entonces eres promovida a otro nivel de fe, a otro nivel de pruebas, como te dije, sí, de pruebas, pero también a otro nivel de mirar, de saber, de conocer a Dios. Porque no es lo mismo el niño en la fe que el adulto en la fe, que Dios le habla de cosas diferentes que al niño. Es igual que usted con un niño, pues usted no le puede hablar de nada, no le puede hablar de historia, no le puede hablar de matemáticas, no le puede hablar de cosas, de filosofía o de cualquier cosa, porque no le va a entender, no le va a entender. No le puedo dar una clase como de la universidad porque no le entiende. Todo tiene que ir con su nivel. Y el Señor quiere que crezcamos, porque hay muchos hermanos raquíticos de años, así flacos, cadavéricos, que van y confluyen y van a la iglesia, cantan, adoran, sirven, pero flacos, porque no han pasado y los procesos le vienen y viene otro proceso y siguen igualitos, no hay variación. Entonces el Señor no quiere que nosotros parezcamos así como los niños de Biafra, flaquitos, sin alimento. Cuando Él tiene a disposición, tenemos la disposición de todo un arsenal de alimento poderoso. Y por eso también vienen las pruebas, porque usted anda en otras cosas y cuando viene la adversidad, entonces usted se detiene un poquito para ocuparse un poco, porque claro, es necesario que nosotros atendamos la emergencia, ¿verdad? De lo que nos está ocurriendo, porque no atendimos la prioridad. La prioridad. Cuando el Señor nos hablaba, cuando el Señor nos decía, cuando el Señor nos puso una atención, y nosotros no accionamos. Entonces ahora tenemos que atender, quieras o no quieras. Y con el Señor eso se hace mucho más fácil. Aquí en el Salmos 34:19 dice el Señor: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Y esto es una palabra que yo creo. Esto es una palabra que yo creo muchísimo. Muchísimo no, la creo y la creo. Y dice que muchas son las aflicciones del justo. No dices muchas son las aflicciones del malvado. Miren, muchas son las aflicciones de todo el que está vivo. Todo el que está vivo va a pasar por las aflicciones. Y son muchas. Creyentes y no creyentes. Ay, no, que por qué, que es cristiano, miren lo que le pasó. No, todos vamos a pasar por esas aflicciones, porque somos humanos, porque esta carne se corrompe, esta carne tiene un principio y tiene un final, tiene un tiempo de vida y un tiempo de caducidad. Y todos tenemos que pasar por eso. Porque todos tenemos que ser probados. Todos vamos a ser probados. Y mucho más nosotros los creyentes. Porque vamos a ser probados. Porque nosotros necesitamos estar claros de que somos hijos de Dios. Estar claros de que como somos hijos de Dios, pues tenemos un comportamiento, una conducta, una actitud totalmente diferente a la gente que no tiene a Dios, a la gente que no tiene a la gente del mundo, que no tiene ni tiene esperanza, que ni sabe a dónde va a ir, que piensa que se murió y ya está listo. Que son como los perros. Muchos me han dicho, no vale, yo soy como un perro, yo cuando me muero como un perro que se murió y
Muchos dicen así, pero no, nada que ver. ¿Estás pasando por una adversidad hoy? Bueno, yo te invito a que te detengas, a que busques, dependiendo de la adversidad que estás pasando, sea una enfermedad, sea una separación, sea una pérdida, sea una pérdida tanto de trabajo, familiar, de la que sea, y busques aquí la palabra. Busca, Señor, dame una palabra de consolación para ¿dónde? Usted lo busca por internet. Por internet. El internet es una bendición cuando usted lo sabe usar para comprender, para estudiar, para escudriñar, y una maldición cuando lo usa para pecar, y para que le tome el tiempo que usted debería estar buscando otras cosas, para que le quite el tiempo también, que es pecado, que esté viendo tonterías. Pero también eso no le ayuda a que usted crezca. Entonces, en el momento que usted está en esa adversidad, busque qué dice el Señor, organice su emoción, vea qué es lo que tiene, haga lo que tiene que hacer y oiga, ejecute la palabra al pie de la letra, sin que le falte nada. No haga como Saúl, que hizo solo una parte, y el Señor le dijo: destruya todo, niños, adultos, rey, animales, todo, no dejen nada, no dejen ninguna semilla, no dejen nada. Y Saúl agarró, dejó todo lo que le convenía, lo que no quería, que le convenía a él. Las riquezas, dejó el ganado, lo mejor, y dejó también al rey, imagínense. Y eso le costó a Saúl el reinado, le costó todo, lo perdió todo. Entonces el Señor quiere que tú aprendas en esa adversidad a obedecer, a ponerlo a Él en el primer lugar. Y además de eso, ¿qué va a pasar con eso? Que ahí vas a saber que Dios funciona, que la palabra es real, que cuando Dios habla, eso se cumple. Ahí vas a saber. Y cuando sabes, entonces tu fe nadie te la puede quitar, porque tú sabes, tú has probado, tú has conocido, pero de lo contrario, no. Estás en el lado, cuando tú no sabes, estás en el lado de esa fe que cree, pero que no sabe si viene o no viene. Esa fe que sabe si viene o no viene. Esa fe dudosa, que tiene fe asertiva y la fe negativa. Y que la duda mata todo. Y en la medida que los procesos se van dando, como no ves el resultado y ves que te empeoras porque no has tenido la fe suficiente, y entonces allí dudas y claudicas y bueno, perdiste todo. Dios te bendiga, mi hermana, buen apetito. Y desayunando esta palabra, el Señor dice que no todo, la comida no es todo esa comida, que hay una comida espiritual. ¡Qué maravilla! Así que, bueno, fíjate, y yo te quiero mostrar 3 personajes que pasaron por muchas adversidades, y de estos los conocemos todos. Mira, Job atravesó grandes tragedias en su vida. Perdió familia, riqueza, salud, todo en un solo día, y a pesar de todo, se mantuvo fiel a Dios. Pero de aquí también podemos sacar una lección, que la fe en medio de la dificultad puede darnos una perspectiva más profunda sobre la fidelidad de Dios. Fíjense que él dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él tenía fe,
Pero había en esta tribulación, el Señor quería mostrarle algo más profundo. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe anhelar, que Dios te muestre cada vez no lo superficial, cada vez algo más profundo que nos permita adherirnos, conocer más a Dios. Él nos cuenta sus secretos. Y allí, esa fe profunda que el Señor que Job tuvo con Dios, le mostró cosas maravillosas que él jamás, si no hubiese sido por eso, hubiese conocido. Y el Señor después lo bendijo grandemente. Después de ese aprendizaje, cuando el Señor dijo, ok, entendiste, muy bien, ahora te voy a dar todo lo mejor. Y le dobló más toda la riqueza, los hijos, todas las cosas buenas. Y pasó por grandes procesos. Y era un hombre de Dios. Así que el hecho de que seas mujer de Dios, hombre de Dios, no quiere decir que no vamos a ser procesados. Pero que dice el Señor, gloriémonos, ay Señor, en esas adversidades. No, ¿qué tal, Jexy? Vamos a gloriarnos en esos momentos de adversidad. Que no se nos vea la tristeza, sino que se nos vea gozo. Que nos pueda decir, esta gente está loca. Pero es que estamos locos porque estamos sabiendo que Dios está haciendo cosas grandes. Y que va a hacer otras cosas mejores en la medida que nosotros tomemos en serio su palabra. Aleluya. Sí, aleluya, como decía la canción, aleluya, aleluya, aleluya. Es una locura, pero sí, es así. Cuando la gente nos mira y dice, pero y usted está pasando por un proceso, mira, pero ¿qué es esto? ¿Qué le pasa? Pero es que estamos creyéndole al Señor, estamos creyendo a Dios. Alégrate porque algo bueno va a sacar Dios de ese proceso. David, ese es otro personaje. David, antes de convertirse en rey, tuvo que huir y enfrentarse al rey Saúl, viviendo como fugitivo. Es una locura. Viviendo como fugitivo. Era su yerno. Su yerno. ¿Yerno? Sí, es el yerno. Era su yerno y el hombre lo quería matar. Estaba celoso de él. Estaba celoso, ¿sabe de qué? De la gracia y del favor de Dios sobre David. David era noble, David honraba al Señor. David, aunque era un pecador, cuando él se daba cuenta, inmediatamente se devolvía y hacía la voluntad de Dios. Y entonces, bueno, él vivió como fugitivo. ¿Y cuál es la lección? También, la adversidad puede forjar nuestro carácter y preparar el camino para que Dios nos dé lo que ha prometido. Sí, esta adversidad tiene muchas cosas. Acercarnos a Dios, tiene mostrarnos la fidelidad de Dios. También nos forja el carácter, como dijo Jexy. Otra persona que también pasó por procesos, y yo creo que bueno, en toda la Biblia tenemos todos estos grandes hombres de Dios que pasaron por todas las adversidades. ¿Y usted cree que usted no va a pasar por una de ellas, por una o por varias de ellas mientras esté vivo o viva? No, vamos a pasar por muchas. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años en prisión. Eddie, Dios te bendiga, mi hermano lindo, pastor hermoso, que Dios te bendiga. Y José fue vendido. Sin embargo, Dios lo levantó para salvar a su familia. Y esta adversidad para él también fue terrible, triste, pasó años. ¿Y cuál es la lección que tenemos también de esto? Que a veces los caminos de Dios son difíciles, pero son partes del plan
para un propósito mayor en nuestras vidas. ¿Cuál es el proceso que estás pasando tú hoy? ¿Cuál es ese proceso? Alégrate, pégate de Dios y busca a ver qué es lo que Dios quiere enseñarte. Sé diligente. Dios está atento a lo que Dios te habla para obedecer. Obedecer. Y cuando obedeces vas a ver el resultado. Bueno, mis amadas, para finalizar, así como Jesús enfrentó los sufrimientos en la cruz del Calvario y con valor también nosotros estamos llamados a encontrar esperanza en nuestras batallas. El Señor Jesús hizo lo que el Señor le decía, aunque pasó por ese dolor terrible, Él decía: Señor, hágase tu voluntad. A veces nosotros no queremos que se haga la voluntad de Dios, sino la nuestra. Y por eso que estamos en esos procesos repetidos y volvemos a repetir los mismos, porque no hemos aprendido y seguimos cometiendo la misma falta y seguimos tropezando con la misma piedra. Pero ahí tenemos el ejemplo más grande, que fue de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo que padeció, sufrió, lloró, gimió, sintió miedo, sí, pero le dijo al Señor: Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que la adversidad no es el final, sino una oportunidad para crecer y buscar más de Dios. ¿Estás pasando por dificultades? Alégrate, busca. Yo suelo tener un cuaderno y anotar todos esos versículos que el Señor me da en mis procesos, o el día a día, el Señor me da una palabra y yo la anoto y la trabajo, la tengo pendiente. Y bueno, de esa palabra puedo sacar una canción, de esa palabra puedo usarla para mi vida, de esa palabra la tengo aquí presente para algún momento, y esa palabra también sirve para ministrar a otros en el momento oportuno. Entonces, busca la manera de cómo este proceso va a ayudarte a conocerte, a ver en qué punto estás, en qué lugar estás de tu fe, cómo vas a hacer con Dios para resolver y a ver el resultado de esta obediencia que tú vas a tener con esta maravillosa adversidad. Así que, amadas, quiero decirte que nuestro dolor es testimonio, nuestro dolor se transforma en testimonio para los demás. Así que debemos alegrarnos, pasar por nuestro proceso, pero después que entendemos que tenemos lo que tenemos, pues alegrarnos y comenzar en el proceso de aprendizaje para nosotros poder lograr lo que dice el Señor. Como dice Filipenses 1:6, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¡Qué bella promesa! Así que eso es lo que quiere el Señor a través de todas estas tribulaciones y adversidades. Él quiere construir en nosotros el carácter de Cristo, porque es la manera como nosotros vamos a ser usados en ese milenio que vamos a gobernar con el Señor. Vamos a ser esas personas que vamos a estar con el Rey de Reyes gobernando y trabajando, pero tenemos que ser probados también en esta tierra. Qué bella promesa, ¿verdad? Si esta reflexión fue de bendición para ti, pues yo te pido que le des like y que la compartas, porque de esta manera podemos llegar a más personas que estén pasando por este tipo de problemas y conocer lo que el Señor nos da, que es su palabra, que edifica,
que transforma y que nos da la salvación, la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Bueno, mis amados, no me quiero ir de acá sin que antes hagamos una oración de fe. Esta oración no te salva, porque esta oración lo que hace es que te ayuda a que ores, comiences un proceso de adoración, porque el que te salva es Jesucristo. Pero tener conciencia realmente, no la oración, sino Jesús es el que te salva, teniéndolo en tu corazón y en tu mente. Así que de todas vamos a hacer esta oración para que nos acerquemos a Jesús. Y repite conmigo: amado Jesús, sé que me amas, reconozco que te necesito. Perdona todos mis pecados, Señor, porque te he ofendido, porque en mis adversidades he hecho lo que yo he creído y no te he buscado, Señor. He buscado brujos, he buscado médicos, he buscado amigos, personas, pero nunca jamás te he buscado a ti, Señor. Perdóname y límpiame. Recuérdame, ayúdame, que al primero que debo acudir es a ti, Señor. Santo Padre, gracias, Señor, porque has venido a mi vida para hablarme y he entendido que tú eres real, que yo te necesito. Permíteme conocerte, Señor, y llévame al lugar donde yo pueda saber más de ti y crecer en conocimiento para que mi fe, Señor, sea fuerte y grande. Señor amado, gracias, Señor Jesús, por haber muerto en la cruz por todos mis pecados, por todos mis fracasos, para darme la salvación y la vida eterna. Yo quiero esa salvación y la vida eterna, Señor. Ayúdame a creerte, a acercarme a ti, a amarte, para que me selles con tu Santo Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Así que mis hermanos lindos, hermanas queridas, que Dios las bendiga, las guarde. Cualquier comentario pónganlo acá. Si estás pasando por alguna tribulación y quieres oración, escríbelo, que estaremos orando por ti en nuestro culto de oración de los martes en nuestra iglesia, aquí en Los Overos Sur, en la Encrucijada, Cagua. Así que están cordialmente invitados los que viven cerca y quieren acompañarnos en nuestra iglesia, que es una iglesia de bendición verdaderamente. Así que están invitados. Que Dios les bendiga, mis amadas. Dios les guarde. God segne dich. God bless you. Dios les bendiga. Chao, chao, chao. Hasta el próximo jueves. Bendiciones.